El fútbol femenino está creciendo a una velocidad impresionante, rompe récords de audiencia, llenan estadios y cada vez mueve más dinero. Pero hay una pregunta que divide a millones de personas: ¿podrá algún día superar al fútbol masculino? A simple vista podría parecer posible. Cada año aparecen nuevos patrocinadores, más ligas profesionales y una afición que no deja de crecer. Sin embargo, hay un obstáculo enorme del que casi nadie habla. Hace apenas unos años era muy raro que un club pagara una gran cantidad de dinero por una futbolista. Los fichajes importantes apenas alcanzaban unas pocas decenas de miles de euros. Hoy la historia es muy diferente. Ya existen transferencias que superan el millón de euros y cada temporada se rompen nuevos récords. Pero cuando comparas esas cifras con las del fútbol masculino, la diferencia sigue siendo gigantesca. El fichaje más caro de la historia del fútbol femenino supera apenas el millón de euros, mientras que el más caro del fútbol masculino fue el de Neymar al PSG por 222 millones de euros. Eso significa que un solo fichaje masculino costó más de 200 veces el récord del fútbol femenino. Y esa diferencia no solo se ve en traspasos, se ven los derechos de televisión, los contratos de patrocinio, las ventas de camisetas y los ingresos de los clubes también siguen estando muy por encima en el fútbol masculino. La razón no es simplemente porque uno sea mejor que el otro. El fútbol masculino lleva más de un siglo construyendo una afición mundial. Millones de personas crecieron viendo esos equipos, transmitiendo esa pasión de generación en generación. El fútbol femenino, en cambio, apenas está viviendo su gran expansión. Aún así, el crecimiento que está teniendo es impresionante. Cada mundial rompe récords de audiencia, cada vez más estadios se llenan y las grandes marcas están invirtiendo como nunca antes. Hace solo una década todo esto parecería imposible. Entonces, ¿podría algún día superar al fútbol masculino? Si hablamos del presente, la respuesta más realista es que no. La ventaja económica, histórica y cultural del fútbol masculino sigue siendo enorme. Pero si el fútbol femenino mantiene este ritmo de crecimiento durante las próximas décadas, podría reducir esa diferencia hasta un punto que hoy resulta difícil de imaginar. Y quién sabe, quizás dentro de 50 años estemos teniendo una conversación completamente diferente. Y hay otro factor que influye muchísimo: el nivel competitivo. Aunque el fútbol femenino ha mejorado de forma impresionante en los últimos años, todavía existe una diferencia importante con el masculino en aspectos como la velocidad del juego, la potencia física y el ritmo de los partidos. Eso hace que para una parte del público el espectáculo resulte menos atractivo. Y esto no significa que las futbolistas no entrenen o no tengan talento. El problema es que durante décadas tuvieron muchas menos oportunidades para desarrollarse. Mientras el fútbol masculino lleva más de 100 años con academias profesionales, enormes inversiones y millones de jóvenes compitiendo por llegar a la élite, el fútbol femenino apenas en las últimas décadas ha empezado a recibir un apoyo similar en muchos países. Precisamente por eso el nivel ha mejorado tan rápido. Hoy vemos jugadoras mucho más técnicas, tácticamente mejor preparadas y en ligas que son cada vez más competitivas. La diferencia con respecto a hace 15 o 20 años es enorme. Sin embargo, cerrar la brecha con el fútbol masculino sigue siendo un reto enorme. No solo tendrían que igualar el nivel competitivo, sino también alcanzar una audiencia similar, generar ingresos comparables y mantener ese crecimiento durante varias décadas. Por eso, aunque el fútbol femenino tiene un futuro muy prometedor y seguirá creciendo, pensar que superará al masculino en un futuro cercano sigue siendo una posibilidad muy poco probable. Pero esa diferencia no solo se nota cuando ves un partido, también aparece en la cantidad de jugadoras que practican este deporte desde pequeñas. En el fútbol masculino, millones de niños sueñan con ser futbolistas y compiten desde edades muy tempranas. Eso hace que cuando llegan al profesionalismo solo permanezcan los mejores entre una cantidad enorme de jugadores. En el fútbol femenino ocurre algo distinto. Aunque cada año más niñas empiezan a jugar, la base de las jugadoras sigue siendo mucho menor en muchos países. Y cuando hay menos personas compitiendo por un mismo objetivo, también es más difícil que aparezca la misma cantidad de talentos extraordinarios. Además, durante muchos años, muchas futbolistas tenían que estudiar o trabajar al mismo tiempo porque no podían vivir únicamente del fútbol. Eso significaba menos horas de entrenamiento, menos preparación física y menos recursos para desarrollar su máximo potencial. Hoy esa realidad está cambiando. Cada vez hay más ligas completamente profesionales, mejores instalaciones, entrenadores especializados y clubes históricos que están invirtiendo millones en sus equipos femeninos. Y ese cambio ya empezó a notarse dentro del campo. El ritmo de juego aumenta, la preparación física mejora, aparecen nuevas estrellas y la distancia con respecto a hace apenas una década es enorme. Sin embargo, todavía existe una pregunta importante, aunque el nivel siga creciendo. ¿Será suficiente para atraer una audiencia comparable a la del fútbol masculino? Porque al final el éxito de un deporte no depende únicamente de lo que ocurre dentro del terreno de juego, depende de muchos más factores. Pero incluso si el nivel continúa mejorando,
mejorando, todavía hay otro aspecto donde la diferencia es enorme: el dinero. Los salarios en el fútbol femenino han crecido muchísimo en los últimos años. Hace no mucho, muchas jugadoras tenían que trabajar en otra profesión para poder mantenerse, porque el fútbol por sí solo no les alcanzaba para vivir. Hoy la situación es muy distinta. Las mejores futbolistas del mundo ya firman contratos millonarios y cada temporada aparecen nuevos patrocinios e inversiones. Sin embargo, cuando comparas esas cifras con las del fútbol masculino, la distancia sigue siendo gigantesca. Mientras algunos de los mejores futbolistas del mundo pueden ganar decenas o incluso cientos de millones de dólares al año entre salario, premios y patrocinios, las estrellas del fútbol femenino reciben una fracción de esa cantidad. Pero esto tampoco ocurre simplemente porque los clubes quieran pagar menos. Los salarios están directamente relacionados con el dinero que genera cada deporte. Si una liga vende más entradas, consigue mejores contratos de televisión, atrae más patrocinadores y mueve una audiencia mayor, también tendrá más recursos para pagar a sus jugadores. Y ahí vuelve a aparecer el gran desafío del fútbol femenino: seguir aumentando su público, porque cuanto más crezcan las audiencias, mayor será el interés de las marcas, más dinero entrará en las competiciones y como consecuencia los salarios seguirán aumentando. Hace unos años era impensable ver estadios llenos para un partido de fútbol femenino. Hoy, finales y clásicos reúnen a decenas de miles de aficionados y millones de personas lo siguen desde sus casas. Los grandes clubes también han cambiado su forma de verlo. Equipos que antes apenas destinaban recursos a sus plantillas femeninas, ahora construyen centros de entrenamiento, fichan a las mejores jugadoras del mundo y buscan competir por todos los títulos. Pero hay un detalle que muchas personas pasan por alto: el fútbol masculino no llegó a ser el deporte más popular del planeta de un día para otro. Fueron más de 100 años de historia, rivalidades generacionales y una industria que fue creciendo poco a poco hasta convertirse en lo que conocemos hoy. Por eso, aunque el fútbol femenino esté creciendo a un ritmo impresionante, recuperar más de un siglo de ventaja es una tarea gigantesca. Sin embargo, eso no significa que haya alcanzado su techo. Si las inversiones continúan aumentando, más niñas comienzan a practicar este deporte y las competiciones siguen ganando espectadores. El fútbol femenino podría cambiar muchísimo en las próximas décadas. La verdadera pregunta ya no es si va a crecer, porque eso parece evidente. La pregunta es hasta dónde puede llegar este crecimiento y si algún día será suficiente para competir de tú a tú con el deporte más popular del mundo. Pero existe otro factor más, y probablemente sea el más importante de todos: el tiempo. Imagina que hoy mismo el fútbol femenino recibiera exactamente la misma inversión que el masculino. ¿Eso haría que mañana lo superara? Pues la respuesta es no. El fútbol no solo se construye con dinero, se construye con historia, rivalidades que llevan 100 años, clubes con millones de aficionados repartidos por todo el mundo, familias que han apoyado al mismo equipo durante generaciones y competiciones que forman parte de la cultura de muchos países. Piensa en equipos como el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United o el Liverpool. No solo tienen millones de seguidores por los títulos que han ganado, sino porque llevan décadas creando una identidad que pasa de padres a hijos. El fútbol femenino todavía está escribiendo esa historia. Muchas de sus grandes rivalidades apenas tienen unos pocos años, y aunque cada temporada trae más aficionados, todavía necesitan tiempo para construir ese mismo vínculo emocional, y eso es algo que no se puede comprar. Puedes invertir millones en jugadores, estadios o publicidad, pero no puedes acelerar 100 años de historia en una sola década. Por eso el verdadero desafío del fútbol femenino no es únicamente mejorar dentro del campo, es conseguir que las próximas generaciones crezcan sintiendo la misma pasión por sus equipos, que llenen los estadios cada fin de semana y que conviertan esos partidos en una tradición familiar, porque al final los deportes más grandes del mundo no solo se sostienen por el nivel de juego, se sostienen por las emociones que generan en millones de personas. Entonces, después de ver todo esto, la pregunta vuelve a aparecer: ¿podrá el fútbol femenino superar algún día al masculino? Y repito, si hablamos del presente, parece muy difícil. La diferencia en historia, afición, ingresos y nivel competitivo sigue siendo demasiado grande, al menos como para pensar que pueda desaparecer en poco tiempo. Eso es absurdo. Pero también es cierto que hace 20 años muy pocas personas imaginaban que el fútbol femenino llenaría estadios, rompería récords de audiencia o movería millones de euros en fichajes. Eso demuestra que este deporte está evolucionando mucho más rápido de lo que muchos esperaban. Quizás nunca
nunca llega a superar al fútbol masculino, o quizás dentro de varias décadas estemos viendo un panorama completamente diferente. Nadie puede saberlo con certeza. Lo que sí parece claro es que el fútbol femenino todavía está escribiendo su historia, y si mantiene el ritmo de crecimiento que ha tenido en los últimos años, lo más probable es que las diferencias sigan reduciéndose, aunque alcanzar al fútbol masculino sigue siendo uno de los mayores desafíos en la historia del deporte. Y con esto no quiero decir que el fútbol femenino sea malo, simplemente hay que ver qué hace el tiempo con este deporte, pues algo que es muy importante del fútbol masculino es su potencia física, y eso ya es biología. Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Crees que algún día el fútbol femenino podrá superar al masculino o la diferencia seguirá siendo demasiado grande? Déjamelo saber en los comentarios porque quiero leer tu opinión. Si te gusta este tipo de videos donde analizamos el mundo del fútbol con datos y sin mitos, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.